Sí, hermanos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Listos para recibir la palabra? Le doy gracias al pastor Romualdo por invitarme, por el tiempo que Dios nos concedió también el día de ayer en las obras de teatro. Tuvimos un tiempo muy especial. Los hermanos se fueron muy contentos también. Gracias a Dios, todo salió bien, Dios nos ayudó. Y pues también gracias a Samuel porque le pedí que cantara esa canción. Nos gusta mucho a mí y a mi esposa y bueno, la disfrutamos. De hecho, ahorita decíamos mi esposa y yo, ellos, Samuel e Isaac, son el resultado de la fe. No es una canción nomás cantada por cantar. Ellos son el resultado, el fruto de la fe de sus padres. Qué tremendo, hermano. La palabra vivida tiene más sentido. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, si me acompaña. Al final pues vamos a orar por los enfermos. Quiero predicar un mensaje que para orar al final por los enfermos también. Más que nada es sanidad del alma, más respecto al alma, lo que voy a predicar. Y el tema de hoy es de la venganza al perdón. Aleluya, un tema que puede ser de ayuda porque es un asunto que aqueja a cualquier ser humano, y pues espero que le ayude. Y quiero introducirme con esa anécdota que contó el pastor Víctor Higuera, algo que nos dejó a nosotros cuando lo escuchamos pues muy pensativos. Era un vecino que lo molestaba bastante, se di cuenta él. Ese vecino ya lo tenía hasta el copete de tanto que lo molestaba. Y pues él como cristiano y aún más como pastor pues no podía hacer nada. Un día creo que se le metió por el corral a la parte trasera y creo que le había robado. Y cuando él sale lo encuentra ahí en la parte trasera. Dice que sale ya cegado por el coraje. Dice que se le va encima y lo agarra a golpes, hermano, a esta persona, el vecino. Lo agarra a golpes. Ya cuando lo tumbó, dice que lo comenzó a patear con todas sus fuerzas, descargándose todo el coraje que sentía contra él. Le comenzó a sacar sangre de la boca, sangre de la nariz, y no se contenía. El pastor, entre más le pegaba, lo pateó por todas partes, ya lo dejó ahí tirado. Pero dice, todo eso pasó aquí en mi mente, dice. Todo eso pasó aquí en mi mente, con ganas de hacerlo, pero no puedo, dice. ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? A su vecino, a su suegra, a alguien que le ha molestado, a alguien que le ha ofendido, a alguien que le ha hecho daño. ¿Ha pasado por su mente todos esos pensamientos negros de repente? Pero no podemos, somos cristianos, no podemos hacer eso. Pero el problema es que sí quedan en el corazón. Si no podemos hacer algo, vengarnos con nuestras manos, con nuestras propias fuerzas, quedan residuos de estos residuos dañinos, tóxicos, que envenenan el alma, guardados a manera de rencor, resentimiento, odio, deseos de venganza. Y pues yo quiero predicarles acerca de esto, pero vamos a leer lo que la Biblia dice al respecto. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos. Padre, yo te pido que esta noche nos hables a través de tu palabra. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Ministra, Señor, a tu pueblo la necesidad, y que traiga sanidad al alma, sanidad al cuerpo, sanidad al espíritu.
Y que en esta noche, Señor, tu pueblo sea sanado, tu pueblo sea liberado, tu pueblo sea transformado en el nombre de Jesucristo. A tu y reprendo toda oposición espiritual hecho fuera y declaro el dominio por el poder del Espíritu Santo en este lugar. Y la iglesia de Cristo dice un fuerte amén. De la venganza al perdón. Quiero hablarte en primer lugar, ¿quién te lastimó? ¿Quién se le viene a la mente? ¿Quién te lastimó? ¿Quién te ofendió? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién amargó tu alma? ¿Quién lastimó tu ser? ¿Quién te dejó profundas heridas que te marcaron? ¿Quién? Miren, mientras vayamos en el camino de la vida, un montón de gente nos va a lastimar. ¿Cuántos dicen amén? Así es la vida en la tierra. Los seres humanos somos muy complicados, comenzando por nosotros mismos. Así que es imposible, hermano, entre más años de vida tengas y la ruta de la vida, la senda de la vida se haga más larga, mucha gente te va a lastimar en el trayecto de tu vida. Pero también nosotros en el mismo trayecto lastimaremos también a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? O sea que no somos tan blancas palomitas. En lo que otros nos van a lastimar, en el camino también nosotros vamos a lastimar, conscientemente o inconscientemente. En Santiago capítulo 3, en el versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Y subraya la palabra todos. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por lo tanto, pues no lo hay. No hay cosa como un varón perfecto, solamente Dios, solamente Cristo. Así que todos ofendemos muchas veces. No hay nadie en la vida que pueda decir: me ofendieron, me dañaron, me lastimaron, y que vaya por la vida sangrando, llorando, culpando, y no voltear hacia sí mismo y decir: y las veces que tú has lastimado. ¿Cuántos aquí han sido lastimados alguna vez? ¿Y cuántos aquí han lastimado a otros alguna vez? Entonces ya está parejo el asunto. Entonces, razones para guardar dolor, heridas, lástima, rencores, resentimientos no tenemos. Porque en lo que a nosotros nos han hecho, en algún punto del camino también nosotros hemos hecho, como para considerarnos tan justos. Ahora, se hace más doloroso el asunto cuando la persona que nos lastimó era alguien a quien usted amaba, era alguien al quien usted consideraba su amigo, alguien de quien usted nunca esperaba algo así. La herida se hace todavía más profunda. En el Salmo capítulo 55, en el versículo 2, el salmista escribe esto: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Judas fue ese el que cumplió a la perfección la profecía esta, traicionando a su maestro con un beso, traicionando a aquel que tanto lo amaba y que Jesús lo consideraba su amigo. Con un beso entregó a su amigo. El salmista dice: si hubiera sido un enemigo me hubiera escondido, pero que me haya hecho este daño una persona que yo no esperaba, quien se decía que era mi amigo, mi cercano. Muchos todavía hacen que esto hace que todavía la herida sea más lastimosa todavía. Si preguntara de manera personal a usted: ¿quién clavó en tu alma la bala de la traición? ¿Quién mordió tu mano cuando se la extendías en su ayuda? ¿Quién derribó tus sueños y los pisoteó con saña? ¿Quién te humilló y te menospreció con crueldad? ¿Quién te difamó y se encargó de destruir tu imagen y hacerla pedazos? ¿Quién? ¿Quién fue esa que se atrevió a hacerte tanto daño,
dejándote una herida que parecía una herida de muerte, una herida que has llegado a pensar que nunca la superarás. Te has llegado a preguntar tal vez, ¿por qué la vida ayuda y prospera a esas personas que te han hecho daño? ¿Por qué? No se lo merecen. ¿Por qué parece que prosperan? ¿Por qué? No merecerían castigo, no merecerían juicio. Sin embargo, parece que la vida hasta los ayuda y los prospera, como si no hubieran hecho daño, como si no hubieran hecho injusticia, como si no te hubieran hecho daño. Y te has preguntado tal vez, ¿por qué Dios o el destino todavía no los castiga y siguen como si no hubieran hecho nada? ¿Has llegado a pensar eso alguna vez? La Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 9, los mártires que fueron asesinados por el nombre de Cristo le hicieron esa pregunta al Señor. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos santos, hermano, esperaban en la justicia de Dios. Ellos no se vengaron por su propia mano, sino es que esperaban. Y por naturaleza, hermano, todos, algo muy dentro de nosotros espera ese tipo de justicia. Dios tuvo que calmarlos y decirles: esperen un poco de tiempo más, yo me voy a encargar. Ustedes no estén pensando en eso, déjenme esa parte a mí, y ustedes no estén clavados en exigir justicia. Porque entre más te preguntes, busques y esperes que se haga justicia y no ves respuesta, ¿sabes que se ahonda más tu herida? Significa que estás clavado en eso. No deberíamos en ninguna manera estar clavados en eso, pero cuando la herida está, cuando el daño está ahí, cuando la ofensa está ahí y tú te aferras a ella, esperas justicia, esperas que se te haga justicia. Te haces preguntas: ¿hasta cuándo, Dios, me harás justicia? Fue la pregunta de los mártires por el nombre del Señor, y el Señor les dijo: tranquilícense, esperen un poco más. Esa parte no les toca a ustedes, esa parte déjenmela a mí. Nosotros deberíamos esperar en Dios, hermano, y confiar que Él sabe lo que está haciendo y que Dios se va a mover a su manera, no a la nuestra. Porque si se moviera la nuestra, hermano, muchas cabezas ya estuvieran rodando. Si se moviera a nuestra manera, ya hubiéramos matado a varios. Ya 2, 3 hermanos no estarían aquí en la iglesia. Amén. No, así no, dice el Señor. No es así. Es verdad que tal vez hicieron mal, gente mala, pero dice el Señor: no te toca a ti esa parte, ni estés clavado en ella. Espera. Les dijo a sus santos: es necesario que esperen un tiempo más, porque aún faltan todavía más en morir por el nombre de Jesús. Deberíamos guardar silencio y esperar en el Señor. En el Salmo 37, el versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ese es el consejo de Dios para nosotros. Tú, mira, tranquilo, tú espera en Dios, no estés pensando en eso. Déjame esa parte a mí. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en hacer lo malo. Los malignos en su tiempo serán destruidos, pero ni siquiera te toca a ti estar pidiendo que sean destruidos, porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Qué tal si Dios quiere salvar a aquel o aquella que tanto daño te ha hecho?
y tú quieres matarlo. Pero me hizo tanto daño, me ofendió, me humilló, me esto, me aquello. Pero Dios es un Dios de misericordia. Si esa persona se arrepiente, Dios lo perdona. Y si se arrepiente y Dios lo perdona, Dios hasta lo puede usar, como fue el caso de Saulo de Tarso. ¿A cuántos hermanos azotó? ¿A cuántos hermanos encarceló? A lo mejor los hermanos estaban orando para que lo matara el Señor, y al rato se convirtió en un predicador del evangelio. O sea que esa parte no nos toca a nosotros. Nos toca, amén, guardar silencio y esperar en Dios. Dejar la ira, desechar el enojo y no ser empujados a hacer lo malo en ninguna manera, porque esos son terrenos que no nos pertenecen. Quiero hablarles en segundo lugar. La venganza es un martillazo en tu propia mano. ¿Alguna vez usted se ha dado un martillazo en su propia mano? ¿Cómo le quedó? No el ojo, ¿cómo le quedó la mano? La uña. Duele mucho, ¿verdad? Pero ¿por qué darle al dedo? Si al que teníamos que darle era el clavo. Nunca le dimos al clavo, sino al dedo. Entonces, esperar venganza es no darle al clavo, es errar a la voluntad perfecta de Dios, es errar al propósito de Dios, y es pegarte en el lugar equivocado, que es tu propia mano. Es darte una cachetada a ti mismo, es darte un puñetazo a ti mismo. Entre lo que tú deseas vengarte y hacerle daño al que te ha hecho mal, es como darte un puñetazo, amén, en tu propia cara. No es a la manera de Dios. Nuestra tendencia es vengarnos de alguna manera, hasta los cristianos también, no solamente los mundanos. Los mundanos reaccionan asesinando a los que los ofendieron, mínimo agarrándolos a golpes y haciéndoles algo para desquitarse. Los cristianos no llegamos a eso tal vez, pero hay algo que los cristianos tenemos que hacer cuando estamos enojados, cuando estamos heridos, lastimados. ¿Sabes cómo tenemos la tendencia a vengarnos? Con un arma mortal que se llama la lengua. Como no podemos golpear, sacamos esa arma mortal de dos filos llamado la lengua. Con ella podemos destruir la imagen de nuestro hermano, destruir la imagen de aquella persona que tanto nos ofendió, que tanto nos lastimó, hablando muy mal de su persona. Es nuestra tendencia de todos nosotros. Y qué mal estamos, qué mal estamos. Pero hay un impulso adentro de nosotros que nos empuja a desacreditar a esa persona. No podemos agarrarlo a golpes, pero ¿qué tal el poder de la lengua? Deberíamos de refrenarla, pero qué difícil es refrenar ese pedacito de carne que se mueve como cable de alta tensión, suelto, peligrosísimo. Vengarnos con nuestra propia mano, hermano, de esa manera nunca va a poder curar la herida. Estar tratando de vengarnos, de hacernos justicia a nuestra manera, jamás podrás curar la herida. Y como cristiano, si usas el poder de tu lengua para vengarte del que te ha hecho daño, hablando muy mal de él, de ella, estás manchando tus manos de sangre, estás destruyendo su imagen, estás destruyendo su reputación. Es lo mismo. Y manchar nuestras manos de sangre, hermano, no es sano delante de Dios. Al cielo solamente van a entrar los de manos, ¿qué? De manos limpias. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre, y nosotros podemos derramar sangre con el poder de nuestra lengua, cosas que Dios aborrece. Romanos 12:19 dice el Señor: no se venguen por ustedes mismos, amados míos, dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que vengarte con tu propia mano ante tu ofensor es exactamente darte un martillazo en tu propia mano. Es decir, es contra ti mismo, porque al final te haces daño a ti mismo.
La Biblia nos habla en 2 Samuel 13:37 acerca de Absalón. Él buscó por todos los medios vengarse de su hermano Amnón, que había violado a su hermana. Por todos los medios buscó vengarse hasta que lo mató. Pero la venganza que él ejecutó sobre su propio hermano jamás pudo saciar lo que él buscaba. Se vengó a su propia mano. Dice 2 Samuel 13:37, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. ¿Cómo vivió después de la venganza? Huyendo. ¿Cómo vivió después de la venganza? Como un pecador cualquiera, perdido en un pueblo pagano, en los pueblos de Gesur, pueblos filisteos, idólatras, pecadores. ¿Sació en algo entonces? ¿De qué sirvió entonces su venganza? De nada. Solamente para andar como fugitivo después de su pecado. Miren, algunas verdades sobre la venganza es que al principio, al momento, la venganza parece dulce, pero al final, hermano, envenena tu alma. Proverbios 23:31 dice que se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Como el vino que se entra suavemente, así también es este mismo pecado del desquite, del vengarse, de hacer justicia por tu propia mano. Al principio, como se dice, dulce es la venganza, ¿ok? Pero al final te darás el martillazo en tu propia mano, porque al final te va a morder y va a doler como mordida de serpiente venenosa. Jamás podrá curar tu herida, antes la hace más grande. Qué curioso. Pero la venganza, lejos de curar tu herida, ¿sabes qué la hace más grande? Nunca la venganza podrá saciar la justicia de Dios. La venganza es un juego interminable de represalias donde todos salen perdiendo. ¿Ha escuchado usted de familias donde un miembro de una familia mató al otro? Después los de la familia matan al otro y después esa familia mata a otro, y es una historial de los hijos, los nietos, los bisnietos y de toda la descendencia donde hay una historia de asesinatos. La venganza es un juego de represalias que jamás podrán saciar la justicia, y todos salen perdiendo, todos. En la venganza es mentira lo que el diablo dice, que sacia la justicia. Mentiras. No obra la justicia de Dios, sino es algo interminable. Se dice que si te vengas por tu propia mano, al final el castigo divino no solamente va a caer sobre tu ofensor, también te va a caer a ti ahora. Ahora habrá un doble castigo. En Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. La misma regla con que midas a otro, la misma regla se te aplicará a ti. Si fue ojo por ojo, diente por diente, así también te la aplicará la justicia divina a ti. Así que si fuiste víctima y te vengas, ahora serás doblemente víctima. No la primera vez, ahora por segunda vez. ¿Por qué? Porque la primera vez te hicieron daño a ti, y si ahora te vengas, serás doblemente víctima, porque ahora llevarás el tormento en tu conciencia de que hiciste algo indebido, de que no esperaste en la justicia de Dios. Doblemente víctima después de haberte vengado a tu manera. Así que no perdonar es como quedar prisionero de la ofensa a cadena perpetua, porque así tú lo estás decidiendo. En lugar de buscar liberarte, ahora estás decidiendo quedarte prisionero para siempre. Es lo que la persona no entiende. Dice, es que no puedo perdonar, no me merece mi perdón. Y no se está dando cuenta que se está pegando un martillazo en su propia mano. Porque no querer perdonar es hacerte daño a ti mismo. Te estás envenenando a ti mismo, te estás haciendo daño a ti mismo. O sea que la falta de perdón, más que sea algo en contra de la persona que te dañó, es un atentado contra ti mismo, contra tu propia paz, contra tu propia sanidad.
contra tu propia felicidad, estás atentando contra ti mismo. Parece paradójico, contradictorio, irónico, lo que tú quieras. No, es que no perdono, no se merece mi perdón. Pero curiosamente, quien la está pagando doblemente eres tú. Fuiste víctima y ahora estás quedando prisionero, cadena perpetua, porque así tú lo decidiste. En Mateo 18, versículo 32, escucha estas palabras de Jesús. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús advierte: para empezar, a los cristianos Dios nos ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el Señor: como yo te perdoné a ti sin que lo merecieras, ¿no deberías tú también perdonar a los que te hicieron daño? A tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus primos, a tus tíos, a tus vecinos, a ciertas personas o hermanos. ¿No deberías tú también perdonar así como yo te perdoné? Dice el Señor. Para las personas que no quieren perdonar, la sentencia es que serán entregados a verdugos y no saldrán de ahí, dice, hasta que paguen todo. Los verdugos espiritualmente se refiere a demonios atormentadores que van a afligir a la persona que no quiere perdonar. Es echado a prisiones perpetuas, prisiones que la persona misma decidió que se hicieran en su persona, cárceles espirituales donde al no querer perdonar, y él cree que es justo porque la persona que le hizo daño no se merece su perdón, él mismo se está quedando bajo barrotes demoníacos. Y habrá verdugos, espíritus del infierno, que atormentarán a esa persona. Una persona que no perdona va a ser atormentada por demonios. Siempre llevará en su mente el daño, siempre llevará en su corazón y en su espíritu las marcas de lo que le hicieron. La persona no podrá ser feliz, no podrá tener paz, constantemente estará recordando el daño, aunado a que comenzará a enfermarse. El daño emocional, espiritual, psicológico comenzará a golpear su cuerpo. Las toxinas, el veneno que suelta, la falta de perdón comienza a golpear sus articulaciones, comienza a experimentar dolores en sus articulaciones, comienza a golpear sus huesos se comienzan a hacer porosos, a desgastarse, convirtiéndose en caso extremo en osteoporosis, articulaciones dolorosas. Comenzará esas toxinas que suelta la falta de perdón, comenzará a azotar sus órganos, comenzará a fallarle el corazón, comenzará a carcomerse el hígado, el páncreas. Cada uno de sus órganos comenzarán a ser envenenados por dentro. Incluso hay animales que cuando los matan, cuando están muy enojados, no sirve su carne. Es real, hermano. Estaban tan enojados cuando los mataron que si se los quieren comer no sirve su carne. Quedó envenenado por las toxinas que la ira, el enojo suelta. Entonces la persona está siendo atormentada por verdugos y dice que no va a salir de ahí hasta que pague hasta lo último que debe. Y si no perdonan, dice, mi Padre tampoco los va a perdonar. Miren, tú no puedes evitar que la ofensa te lastime en el momento. Somos seres humanos, somos de carne. Pero sí puedes evitar resentirte, tomarlo a pecho, guardarlo. Eso sí puedes evitar. Todos nos podemos enojar, resentir en el momento, pero retenerlo, clavarte, tomarlo a pecho, eso sí puedes evitarlo. Tú lo decides, qué se queda y qué se va. ¿Cierto o no? Es una decisión. Si tú te clavas en el daño y lo tomas a pecho y decides retenerlo, la culpa ya no fue del ofensor,
La culpa ahora es tuya. Como alguien dijo, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen a tu alrededor, arriba de tu cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Tú no puedes evitar que la ofensa te lastime en el momento, pero sí puedes evitar que te definan. Porque la ofensa te puede definir como una persona amarga, agria, resentida, porque tú así lo decidiste. Hay personas que han sido muy lastimadas, muy ofendidas, y nunca se ha borrado su sonrisa. Nunca se ha borrado su bondad. Nunca se ha borrado, nunca se le ha ido la paz de su alma y el gozo, porque no permitieron que estos verdugos hicieran nido en su corazón. Miren, cuando sentimos que nos hicieron una injusticia y nos lastimaron, si somos un poquito humildes, tenemos que también ver el otro lado, que nosotros no somos tan justos tampoco. Ojalá hiciéramos el balance, pero estamos tan enojados, tan sentidos, tan lastimados, que nos hacemos las víctimas y solamente vemos nuestro lado. Si no es el caso, si no son todos los casos, por lo menos en la mayoría de los casos, también nosotros hicimos mal. Amén. Si tan solo fuéramos un poco humildes para reconocer, también hubo culpa de nosotros. Analicemos el caso detenidamente, con una mente fría y en un espíritu de oración, de rodillas en el altar. Pongamos las cartas sobre la mesa y preguntémosle al Señor, y se dará cuenta que no fuimos tan justos. También nosotros hicimos algo. También nosotros hicimos algo. Allá en mi rancho, cuando llegaban a acusar a un niño con su mamá, le decían, su chamaco hizo esto y aquello, lo otro. Y la mamá decía, algo le hicieron al muchacho. Algo le hicieron al muchacho. Entonces, no somos tan justos, hermanos. Algo también hicimos nosotros para que aquella persona se resintiera, nos lastimara y actuara como actuó. Deberíamos ponerlo en la balanza y analizar también nuestra parte. Ok, me lastimaron, me ofendieron, se pasaron de lanza, se ensañaron conmigo. Pero ¿y qué hiciste tú para provocar eso? No, yo no. Analízalo con calma. Analicémoslo con calma y vas a hallar algo que por ahí también nosotros provocamos. O sea, Dios no va a actuar en su justicia para con nosotros si primeramente nosotros no le pedimos perdón a Dios de la parte que también nosotros hicimos. Pero esa parte no nos gusta reconocer. ¿Está de acuerdo conmigo? No nos gusta reconocer esa parte. Nos gusta más echar culpas, ¿verdad? Y nos queremos poner muy justos delante de Dios cuando dice el Señor, no te creas tan justo, tú también hiciste. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. No hay alguien que sea tan justo como para que diga, yo no la regué nada. Quiero hablar finalmente, el perdón es el único camino a la libertad. Muchos se resisten a perdonar porque sienten que si perdonan, la injusticia va a triunfar. No se merece mi perdón. Si lo perdono, la injusticia que hizo va a triunfar y yo no quiero que la injusticia triunfe. Pero qué diferente piensa Dios. Cuando tú perdonas, la justicia de Dios es la que triunfa. Es al revés, Dios piensa distinto a nosotros. Cada vez que nosotros perdonamos a nuestro ofensor, la justicia de Dios sale ganando, triunfa, y eso redunda a nuestro favor. La mejor manera de deshacerte de un enemigo es perdonándolo. Es que yo tengo muchos enemigos, entonces perdónalos y te vas a dar cuenta la manera en que disminuyen. Si los perdonas, tu relación con ellos va a cambiar tarde que temprano. Es cuestión de tiempo. Cuando tú has perdonado y la persona es difícil de llevar una relación, ok, está bien, deja las cosas así suavemente, y en el tiempo, a causa de tu perdón, las relaciones se irán suavizando y al rato, en el tiempo, estarán mejor. Pero si quieres deshacerte de un enemigo, es perdonándolo, no asesinándolo.
¿Quieres vengarte de un enemigo? Perdónalo. Dale con guante blanco, va a ser tu mejor venganza. Perdónale y hazle el bien. Porque el perdón no es algo que sientes, es algo que decides. Tú no puedes esperar sentir, otorgarle tu perdón al que te ha hecho daño. No se trata que lo sientas, se trata que lo decidas. Independientemente, aunque sientas cortar la cabeza a la persona, encajarle la espada, no lo hagas. La mejor manera es perdonándole. Si quieres que Dios te perdone, tienes que perdonar. Y si no, pues olvídate de entrar al cielo. No va a haber entrada al cielo para nosotros así. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sin perdón no hay entrada al cielo. No hay entrada al cielo. Nuestra estancia en la iglesia sería una pérdida de tiempo. Si no perdonamos, no va a haber entrada al cielo para nosotros. Si quieres la libertad de tu alma, tienes que asumir el costoso camino del perdón. Y cuando digo costoso camino del perdón, es porque no es fácil. Hay un costo que tienes que asumir, ir en contra de tu voluntad y hacerlo porque así lo manda el Señor. Hay muchas cosas que tenemos que hacer no porque lo sentíamos, sino porque así lo manda el Señor. Y si así lo manda el Señor, yo lo voy a hacer aún en contra de mi voluntad. Tienes que decidir arrancar de tu alma el arpón de la ofensa de un solo jalón. No tienes que hacerlo poquito a poquito, porque te aseguro que nunca lo vas a hacer. El arpón de la ofensa tiene que ser jalado de un solo golpe, y no importa que duela, tienes que ser libre. Tienes que decidirlo. Hermano, al final te vas a dar cuenta, como hablaba en la mañana, que todas las cosas malas que nos pasen, al final siempre redundará para nuestro bien. Todo lo que nos pasa a los hijos de Dios, según Romanos 8:28. Por fea, por mala que sea la circunstancia que nos pase, si como hijos de Dios procesamos las cosas con la mente de Cristo y con el corazón de Dios, lo que sea que nos pase, al final terminará redundando para bien, por malo que haya sido lo que nos pasó. Por ejemplo, cuando procesamos correcta y humildemente la ofensa que nos hicieron, descubrimos que nuestro ofensor realmente no nos hizo tanto daño. Si lo analizamos a la luz del Señor, a la luz de su palabra y a la luz de los resultados. ¿Por qué? Nuestro ofensor, quien intentó destruirnos, dañar nuestra imagen, hacernos daño de una y de mil maneras, ¿por qué al final no nos hizo tanto daño? Sino que al final nos hizo más bien que mal. Parece contradictorio eso. Pastor, pero ¿por qué dice usted que mi ofensor que tanto daño me hizo? ¿Por qué dice que me hizo más bien que mal? Bueno, cuando lo procesamos correctamente, hermano, ¿sabes por qué nos hizo más bien que mal? Porque cuando yo creía que ya había mejorado mucho, mis enemigos con sus críticas me hicieron ver las cosas que aún me faltaban por cambiar. Y yo creía que ya era un ángel. Y resulta que mi enemigo no tuvo misericordia. Y así con la espada desenvainada me hizo ver todavía mis defectos. ¿Y es malo eso? Es que fue bien gacho en la forma que me lo dijo. Bueno, pues aún los rebeldes, aún la gente que te odia a veces, entre todo lo que dice ciertas verdades, hermano. Cuando yo creía que ya casi era un ángel, no tuvo misericordia para decir ciertas cosas que aún me faltaban por cambiar. ¿Qué tan malo es eso? A veces la gente que nos ama no se van a atrever a decirnos. Entonces, que me haya descubierto todavía las patas del pavo real, que es tan hermoso todo su plumaje, pero sus patas tan feas. Hermano, tus enemigos te van a dejar ver tus patas feas todavía, tus áreas feas. Mis enemigos con sus ofensas, sus heridas que me han ocasionado, me han hecho más bien que mal, porque me empujaron y caí de rodillas delante de Dios. Ellos me querían matar y lo único que lograron hacerme caer de rodillas.
y me conecté más con Dios. Porque en mi debilidad y en mi dolor me hicieron pasar más tiempo con Dios, llorando si tú quieres, destrozado si tú quieres, pero me empujaron y caí de rodillas en la presencia del Señor. ¿Y eso es malo? Es bueno al final. Porque ahí el Señor, en ese desierto, en esa tormenta, como hablaba en la mañana, lo único que hicieron es que yo me encontrara con Dios de una manera mejor que si no me hubiera pasado aquello. Allí encontré consolación, allí encontré perdón, allí encontré ánimo. Mis enemigos, con sus críticas, me obligaron a crecer. Ellos queriéndome hacer un mal, sus críticas me obligaron a descubrir mis patas feas, mis defectos, lo que es cierto, que tengo, que está ahí, que necesito cambiar. Y me obligaron a que yo tomara decisiones para superar esa forma de ser. Me criticaron, me despedazaron por todas esas cosas feas y dolorosas que dijeron de mí. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Superarme, mejorar en lo que es justo que yo pueda mejorar. Me obligaron a crecer. Es cierto, cuando yo soñaba me despedazaron mis sueños, los pisotearon cruelmente. Pero cuando yo desperté, me propuse en fortalecer mis convicciones. Lejos de destruir mis sueños, ellos creyeron que los iban a pisotear. Lo único que lograron es que yo todavía los reforzara más. Entonces, ¿por qué odiar a mis ofensores? Más bien deberíamos de gritarles: te bendigo, ofensor, porque tú queriéndome hacer un mal me hiciste un bien. Porque tú, sin saber, has estado trabajando para mí, para mi propio bien. Te bendigo, enemigo. Qué difícil es esto, ¿verdad? Pero estoy hablando de una visión más allá de lo aparente. Cualquiera mira en el primer nivel de la apariencia, pero yo estoy hablando de un nivel de madurez más, que tú miras más allá de lo aparente, miras lo que hay detrás, el propósito de Dios, las intenciones de Dios en permitirnos que atravesemos ese desierto, esa tormenta. Entonces, lejos de maldecir a mi enemigo, a mi ofensor, el que buscaba hacerme pedazos, deberíamos decirle: te bendigo, porque tú queriéndome hacer un mal, al final me hiciste un bien, porque todo lo que me hiciste vivir redundó para mi crecimiento, para mi madurez. Qué tremendo es poderle decir: te bendigo, gracias. Mateo capítulo 5 versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí estas palabras de Jesús cobran sentido. Se fijan en esas palabras tan sencillas. Estamos hablando de otro nivel, ¿me entiende? Ahora sí que hay niveles. Este es otro nivel de cristianismo. Este es un nivel por encima del cristianismo normal. Dijo Jesús: amen a sus enemigos y bendíganlos. Hagan el bien a los que les hacen daño. Oren por ellos, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, está diciendo el Señor: con eso van a probar de manera palpable que ustedes verdaderamente son cristianos, que verdaderamente son hijos del Dios Altísimo, no con bla 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 bla, sino con hechos, con acción, conducta, con su comportamiento, con su manera de obrar y de ser ante los demás. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Nos gustaría chamuscar a nuestros enemigos, hacerles un lumbradón y que ardan ahí en la hoguera. Pero dice el Señor: ¿quieres quemarlos? Hazles el bien, ayúdalos, tiéndeles la mano. No te vengues, paga con bien el mal que te han hecho. Entonces dice el Señor: me vas a demostrar que verdaderamente eres mi hijo. No se trata de lo que quieras aparentarle ante la gente. A mí demuéstramelo, dice el Señor.
Vamos, estoy esperando. A mí demuéstramelo. La gente ya sabe que eres cristiano. A mí demuéstrame que verdaderamente eres mi hijo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a vengar? ¿Te vas a desquitar? ¿O vas a perdonarlos? Y vas a orar por ellos y les vas a hacer el bien. Qué difícil es esto, hermano, pero es otro nivel. Entonces, dice el Señor, y solo entonces serás llamado hijo del Dios Altísimo, cuando no eres vencido por lo malo, sino tú mismo con el bien vences el mal. Como del lodo podrido puede salir la flor más hermosa, también de las heridas más profundas puede salir lo más hermoso de ti, llamado perdón. Y eso es otro nivel, eso es de verdaderos hijos de Dios. Vamos a dar un aplauso a Cristo. Le damos toda la gloria y la honra, Señor. Aleluya, gracias. Oh, gracias, Cristo. Gracias, Señor.